Libertà va cercando che essi cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura y comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con el primer canto del Purgatorio, la segunda sección de esta gran obra. El Purgatorio es el canto del amor que se purifica. ¿Se puede volver a nacer de nuevo?, le pregunta el sabio Nicodemo a Jesús. Y esta pregunta nos la hacemos todos, después de haber pecado, después de haber herido a otros, a nosotros mismos, después, podemos decir así, de haber dejado envejecer nuestra alma. Podemos volver a ser como niños, podemos volver a nacer, podemos volver a tener otra oportunidad. La respuesta cristiana es que sí, obviamente, con la gracia de Dios, con la gracia de Cristo, podemos. Pero Dante va a buscar existencialmente esta respuesta. Él quiere volver a su corazón prístino, a su corazón original, a ese corazón de los 9 años cuando se enamoró de Beatriz. Por eso el canto del Purgatorio es el canto de la purificación del amor, de volver a aprender a amar, de la educación del corazón. Los pecados son defectos del amor y es necesario un largo camino de purificación, lo que en teología llamamos purgación. Algunos piensan que el purgatorio es un invento de la iglesia medieval. Sin embargo, podemos encontrar la idea del purgatorio insinuada ya en varios textos bíblicos, en los padres de la iglesia, en San Agustín. Es cierto que la Edad Media le alcanzó a dar una idea teológica más precisa y también revestirlo de una imaginación poética, como hace Dante en la Divina Comedia. Sin embargo, siempre tenemos que tener presente que detrás de estas figuras geográficas, visuales, se están expresando realidades morales, interiores, espirituales, de las cuales ya hacemos experiencia en este mundo. La realidad del purgatorio surge de considerar las consecuencias del pecado, del mal. Por un lado, cuando pecamos, herimos los vínculos de caridad con Dios, con el prójimo. Por otro lado, herimos también el orden de la justicia, deformamos nuestra propia alma, nos acostumbramos, podemos decir así, sobre todo si repetimos estas acciones, y definitivamente introducimos el desorden en el mundo. Podríamos ejemplificarlo de esta manera. Si yo robo a un amigo determinada cantidad de dinero, he roto al mismo tiempo dos cosas. Por un lado, el orden de la caridad. Ya no hay amistad entre nosotros. Por otro lado, el orden de la justicia. Él tenía un dinero que le pertenecía, ahora ya no lo tiene. El primer orden, el de la caridad, solo puede restaurarlo el ofendido, diríamos. Solo mi amigo puede perdonarme y puede restaurarme en su amistad si él quiere, gratuitamente. Yo no puedo hacer nada para solucionar esa dimensión. En cambio, la otra, la dimensión de la justicia, sí puedo repararla. Por ejemplo, si le devuelvo a mi amigo ese dinero. Y si he realizado otras cosas, otros daños, quizá irreparables, puedo tratar de corregir mi actitud, de sembrar algo de bondad, de justicia, ahí donde yo puse la injusticia. El amor misericordioso de Dios está dispuesto siempre a perdonarnos. Si nos arrepentimos, Él nos concede ya la gracia de su perdón, que para eso murió Cristo en la cruz por todos nosotros. Desde ese momento todos nuestros pecados están perdonados. Pero ese perdón se actualiza en el momento en que uno pide ese perdón, como creemos los católicos, por medio del sacramento de la confesión. Pero incluso si no llegásemos a confesarnos, por un arrepentimiento de todo corazón. Sin embargo, este perdón de Dios no quita que nosotros quedemos en el deber de justicia de reparar, de purgar nuestro pecado, es decir, de tratar de subsanar, por un lado, el mundo en el que hemos introducido el desequilibrio, el mal, la injusticia, y por otro lado, nuestro propio corazón, nuestra propia alma, porque nuestra alma, incluso perdonada por Dios, se ha acostumbrado al mal, se ha deformado de alguna manera. Y el esfuerzo por el bien va a ser doble, podríamos decir así.
De ahí que la Iglesia, desde siempre, desde el inicio, enseña que arrepentidos por nuestros pecados, no por eso tenemos que dejar de purificarnos, de purgar. ¿Cómo purgamos? De diversas maneras, ya en esta vida. En el esfuerzo mismo de hacer el bien, por el cual tenemos que salir de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad, por medio de las obras de misericordia, por medio, por supuesto, de la oración, y también ofreciendo a Dios las cruces, los sufrimientos que tenemos que afrontar en esta vida, como parte de esa purificación, de esa purgación, como parte de ese despojarnos de lo que ata nuestro corazón y nos impide amar bien. En definitiva, la purgación, y es lo que va a cantar Dante en todo el canto del purgatorio, es la educación del corazón, para que el corazón alcance la verdadera libertad. No una libertad entendida como indiferencia ante las opciones, sino una libertad respecto a las pasiones desordenadas, a las ataduras emocionales que nos impiden elegir libremente el bien, elegir lo mejor para nosotros, encontrar nuestra propia felicidad. Y si nos comprometemos a buscar nuestro verdadero bien y el bien de nuestro prójimo, necesariamente entramos en este camino de purificación. Primero, hacemos experiencia de las consecuencias del mal, es decir, todo lo que Dante ha recorrido en el infierno. Palpamos, podemos decir así, no el mal como se nos presenta en este mundo, sino el mal como es visto desde la dimensión eterna, como es visto desde el corazón de Dios, con todo su horror, con toda su maldad, con toda su miseria. Y una vez hecho eso, en el proceso del arrepentimiento empezamos justamente a entregarnos a este proceso educativo, madurativo que Dios quiere hacer con nosotros. Como pareció evidente para los teólogos, si uno muere a mitad, podemos decir así, de este proceso, Dios tiene que haber previsto la culminación del proceso en la vida eterna. Es decir, el purgatorio no es nada más ni menos que la continuación del proceso de purgación de esta vida. En el purgatorio van las almas que están destinadas al cielo, es decir, que se han arrepentido de sus pecados. Dios les da la oportunidad de ordenarse interiormente, de terminar su maduración, de alcanzar la verdadera libertad. El purgatorio no es un estado intermedio entre el cielo y el infierno, por más que muchas veces se ha descrito con las imágenes de las llamas del infierno, ¿no? Estas imágenes visuales del dolor, pero lo propio del infierno es no tener esperanza, y en cambio lo propio del purgatorio es tener esperanza, que es lo propio de la vida ya en este mundo. Quizá el canto del purgatorio es el canto que más habla de nuestra vida presente, justamente como camino de esperanza en encontrar la respuesta para la que fuimos creados, encontrar la felicidad que desea nuestro corazón. En el purgatorio, entonces, vamos a encontrar a personas que ya no están fijas como estaban en el infierno, detenidas en uno de sus círculos, sino personas que están ascendiendo esta especie de gran escala que es el monte del purgatorio. Vamos a ver que está formado por cornisas de un gran monte en cuya cumbre, en cuya cima, está el paraíso original. De nuevo, una imagen interesantísima de Dante, porque nos está hablando con un lenguaje poético de una verdad espiritual. Ahí, en el paraíso original, el hombre vivió en la inocencia originaria, en la justicia originaria. Para volver a entrar en el paraíso hay que hacer todo este camino ahora, toda esta escalada del monte. Pero no para quedarnos allí, porque Cristo nos ha abierto algo mucho más grande que la justicia originaria. Nos ha abierto las puertas de la gracia de la vida eterna, de la comunión plena con Él. Y por eso necesitamos después la ascensión de la caridad en el cielo, donde el amor se amplifica hasta poder responder plenamente al amor de Dios. El purgatorio entonces es la antesala del cielo. Están las almas que van rumbo, están peregrinando hacia la vida eterna.
Y vamos a notar más adelante que los pecados que se purgan son los mismos que estaban en el infierno, no son menos graves. Simplemente las almas del purgatorio se han arrepentido antes de morir. En cambio, las almas que están en el infierno son las de aquellos que se han aferrado a su pecado, aun conociendo la maldad, el daño que provocaban en el mundo y a sí mismos, no se han arrepentido. En definitiva, el purgatorio es el canto de la conversión, donde se nos invita a emprender el camino para recuperar la verdad de la naturaleza humana, para encontrar nuestro lugar propio. Comienza: para surcar mejores aguas, iza las velas ahora la navecilla de mi ingenio, que deja atrás mar tan cruel, y cantaré de aquel segundo reino, donde se purifica el espíritu humano para hacerse digno de subir al cielo. La alusión a la navecilla de su ingenio nos remite a la imagen de Ulises, como más adelante se va a ver. Resurja pues aquí la muerta poesía, oh santas musas, ya que vuestro soy. Y aquí Calíope salga a mi encuentro, acompañando mi canto con aquella voz cuyos efectos sintieron de tal modo las míseras urracas que desesperaron de obtener su perdón. En primer lugar, dice que debe resurgir, debe resucitar la muerta poesía. Si dijimos que el infierno es realmente una muerte para el alma, la poesía también ha muerto en él. El pecado mata las palabras, las vuelve un obstáculo. Como en Babel, las palabras solo sirven para confundirnos y sería preferible callar. En cambio, en Pentecostés, la palabra, llena del Espíritu Santo, alcanza su verdadera dimensión comunicativa, y la cumbre a la que llega la palabra es la expresión poética, por la cual podemos alcanzar a decir algo de Dios, es decir, del que está por encima del lenguaje. Ciertamente Dante adapta su propia dicción, sus palabras, su poesía a los tres estadios. En el infierno usa una palabra más oscura, más ruda. Veremos en el purgatorio una palabra llena de dulzura, de esperanza, de luz, y mucho más en el cielo, una palabra totalmente diáfana. Alcanza la cumbre poética en el cielo, consiguiendo la consonancia entre el canto y lo que se canta. Entre las musas a las que invoca, Calíope es la musa de la poesía épica, la más noble de todas las artes poéticas para los antiguos, precisamente porque Dante está cantando la épica del alma. Y el episodio al que se refiere de las urracas es el mito de aquellas princesas que habían desafiado con su canto a las musas y eligieron como tema de su canto la gigantomaquia, ¿no? La guerra y la caída de los gigantes. Como obviamente nadie puede ganarle a las musas, es decir, a la fuente misma de la inspiración poética en un concurso poético, por su atrevimiento fueron estas hermanas convertidas en urracas que con su graznido nos recuerdan la maldición que cae sobre los poetas que intentan cantar algo por encima de sus fuerzas. De manera que Dante en este mismo verso se está aleccionando a sí mismo y pide por eso el auxilio de las potencias divinas, de las musas, sin las cuales no puede componer el canto sobre estas cosas tan altas. Las urracas, dice, desesperaron de obtener su perdón, que es precisamente el tema de toda esta sección del canto, ¿no? La esperanza de encontrar el verdadero perdón. Esa sería la introducción al canto primero, y ahora nos abre Dante la perspectiva del cielo inmenso y azul, diciendo: un suave color de zafiro oriental que se difundía por el sereno aspecto del aire puro hasta el primer cielo, devolvió el placer a mis ojos en cuanto salí de la atmósfera muerta que me había entristecido los ojos y el corazón. Dolce color de oriental zafiro. El dulce color del zafiro oriental. En el libro del Éxodo se menciona
el cielo como un inmenso zafiro. Dante probablemente toma esa imagen de allí. Y después del encierro del infierno, ahora se nos expande el cielo mismo por delante. Antes incluso de ver la montaña del purgatorio o ver alguna otra cosa concreta, Dante nos presenta lo infinito, lo azul, es decir, esa expansión del cielo que se corresponde a la expansión misma del alma en busca del infinito, de la felicidad plena y perfecta. El bello planeta que convida al amor, es decir, Venus, hacía sonreír a todo el oriente, echando un velo sobre la constelación de Piscis que iba en su escolta. Está amaneciendo, todavía no ha salido el sol, pero se puede ver al lucero de la mañana, al planeta Venus, sobre la constelación de Piscis. Por este detalle, algunos piensan que en vez de estar ubicado en el año 1300, los hechos de la Divina Comedia ocurrirían en el 1301, que es cuando la Pascua coincidió con Venus en Piscis. Pero parece ser que el error puede proceder del libro que utilizó Dante para calcular la posición de los planetas. El almanaque astrológico que él utilizó carecía de datos para Venus en el año 1300, y en cambio sí los aportaba en el 1301, y Dante habría utilizado esa cartografía celeste para narrar esta parte del canto. Pero en definitiva, la imagen que nos tiene que quedar es la del amanecer del tiempo pascual, algunos dicen de la mañana misma del domingo de Pascua, cuando todo está resucitando, Dante también y la poesía. La constelación de Piscis también puede vincularse a la figura de Cristo, representado en la antigüedad bajo la forma simbólica del pez. Y sobre esa constelación vemos al planeta que convida al amor. Por eso podríamos decir que Dante se siente llamado por Cristo al amor por medio de esta estrella que lo invita a elevarse hacia lo alto. Me volví a la derecha, reparando en el otro polo, y vi 4 estrellas nunca vistas desde los primeros humanos. Gozar parecía el cielo con sus resplandores. Oh septentrión, qué triste lugar eres, pues te ves privado de mirarlas. Dante mira hacia el polo y allí descubre 4 estrellas que, como veremos, representan las 4 virtudes cardinales o las virtudes morales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas 4 estrellas brillaban sobre el paraíso terrenal, brillaban sobre las vidas de Adán y Eva, ordenaban, iluminaban esas vidas. Después de la caída del ser humano, las hemos perdido, se han deformado, escasean en el mundo. Por eso el septentrión, es decir, el norte, el hemisferio norte, es un lugar triste, dice, porque no puede mirarlas. Algunos han sugerido que Dante efectivamente tenía noticias de que en el polo sur, cerca del polo, existía una constelación de 4 estrellas, la famosa Cruz del Sur, y este dato podría haberle llegado por los escritos y testimonios de Marco Polo, que había vuelto a Venecia después de sus viajes en el 1295. Sin embargo, no podemos asegurar que Dante conociera a Marco Polo porque no lo menciona en ningún sitio. La idea de Dante de que el paraíso terrenal estaba en el hemisferio sur, en las antípodas de Jerusalén, siempre ha llamado la atención de los comentaristas. El texto bíblico dice que Adán y Eva, después de expulsados del paraíso, se instalaron en alguna región indiferenciada de Medio Oriente, y podría parecernos raro el traslado de un hemisferio a otro. Sin embargo, Dante podría haber tomado esta idea de la traducción latina de la Biblia, no la versión Vulgata de San Jerónimo, sino una versión anterior, la llamada Vetus Latina. En el texto de Génesis 3:24 dice que Dios colocó eum a Adán contra paradisum, literalmente enfrente del paraíso. Esta expresión, contra paradisum, podría haber sido leída por Dante como en las antípodas del paraíso, que es precisamente lo que se nos estaría contando aquí. En las antípodas de Jerusalén está el paraíso terrenal.
Cuando dejé de mirarlas, yo, volviéndome un poco hacia el otro polo, de donde el carro ya había desaparecido, es decir, ya no ve a la Osa Mayor, vi cerca de mí un viejo solo, digno de tanta reverencia por su aspecto, que más no debe a su padre ningún hijo. Larga y blanqueada por las canas era su barba, así como sus cabellos, que caían sobre el pecho partidos en dos mechones. Los rayos de las 4 luces santas cubrían de tal modo su rostro de resplandores que lo veía como si tuviese al sol delante. Como antes en el infierno nos encontramos con Caronte, aquí nos encontramos también con una especie de guardián de todo el purgatorio, una figura que nos puede parecer a primera vista muy semejante a la iconografía de Moisés, con sus cabellos blancos partidos a la mitad, igual que la barba, con este rostro iluminado, parece como por un sol, está iluminado por las 4 estrellas, por las 4 virtudes, y todavía no tenemos sospechas de quién se trata. ¿Quiénes sois vosotros, que contra la corriente del temeroso río habéis huido de la prisión eterna? Dijo moviendo aquella venerable barba. ¿Quién os ha guiado? ¿Quién os alumbró para salir de la honda noche que mantiene siempre oscuro el valle infernal? ¿Se han quebrantado así las leyes del abismo? ¿O se ha dado en el cielo un nuevo decreto que permite a los condenados venir a mis grutas? Igual que Caronte, que advertía, mira de quién te fías, mira a quién sigues, este anciano del purgatorio vuelve a renovar la pregunta. Mi guía entonces me tomó y con palabras, ademanes y señas me indicó con reverencia doblase la rodilla y bajase los ojos. Comienza a educar a Dante en las disposiciones de la humildad. Lo hace poner de rodillas y bajar los ojos delante del anciano. Después le respondió, no vine por mi voluntad. Una mujer bajó del cielo y me rogó que con mi compañía ayudara a éste. Pero ya que tu deseo es que mejor te expliquemos nuestra verdadera condición, en manera alguna puedo negarte nada. Este no ha visto aún su última noche, es decir, no ha muerto, pero por su locura se halló tan cerca que le quedaba muy poco que vivir. El pecado mortal que nos vacía la vida. Como digo, fui enviado a él para salvarle, y no había otro camino que este por el cual entré. Le he mostrado todos los condenados y ahora pretendo mostrarle a aquellos espíritus que se purifican bajo tu custodia. Cómo lo he conducido hasta aquí sería largo de contar. De lo alto desciende la virtud que me ayuda a guiarlo hasta verte y oírte. Dígnate acoger con complacencia su venida. Va buscando la libertad que le es tan amada como sabe el que desprecia la vida por ella. Y con este verso, bellísimo, comprendemos a quién le está hablando. Está hablando a alguien que dio su vida por la libertad. Lo sabes tú, que por ella no te resultó amarga la muerte de Útica, donde dejaste el cuerpo que en el gran día resplandecerá tanto. Se trata de Catón de Útica, llamado a veces Catón el Joven, para diferenciarlo de su bisabuelo, que también fue escritor. Él en el año 46 a.C. se suicidó antes de vivir en un mundo gobernado por Julio César, que había triunfado después de las guerras civiles. Por eso Virgilio lo menciona aquí como uno que sabe valorar tanto la libertad que por ella desprecia la vida. Dante dice explícitamente que Catón se va a salvar, va a tener un cuerpo resplandeciente el día de la resurrección final. Puede llamarnos la atención de que Dante haya colocado como guardián del purgatorio y figura venerable a un personaje pagano que se ha suicidado y además opositor a Julio César, contra lo que hemos visto que Bruto y Casio, que atentaron contra Julio César, estaban en lo profundo del infierno.
Sin embargo, como ya hemos visto y veremos más adelante, para Dante, que haya sido pagano no era un obstáculo para la salvación. Lo mismo que se haya opuesto al César, sí lo hacía por los motivos correctos, como en este caso, defender su libertad. Y respecto al suicidio, que ha recibido tratamientos tan dispares desde la teología cristiana a lo largo de los siglos, tenemos que considerar que para algunos padres de la Iglesia, por ejemplo para San Agustín, hay algún tipo de suicidio inspirado por Dios, como el que aparece en el libro de los Macabeos, y que se realiza excepcionalmente en unas condiciones extraordinarias, donde hay valores demasiado altos en juego, como en este caso la libertad. Sin embargo, el mismo San Agustín se pregunta si el suicidio de Catón fue por debilidad, es decir, un pecado, o fue por fortaleza. Y deja la pregunta abierta, aunque se entiende que San Agustín cree que ha sido un pecado. Dante, aprovechando la pregunta abierta por San Agustín, la responde positivamente a favor de Catón. No podía Dante, además, colocar como guardián del purgatorio a un alma de un santo, de alguien que ya estuviese en el cielo, de manera que tenía que encontrar una figura lo suficientemente poderosa como para servir de ejemplo de virtudes humanas todavía no redimidas, podríamos decir así. Como vemos, Catón aparece como un custodio de la ley y de la libertad, que no son cosas contradictorias como podríamos pensar en el mundo moderno, donde creemos que las leyes se oponen a nuestra libertad. Al contrario, las leyes son el marco desde el cual podemos desplegar nuestra libertad y hacer con nuestra libertad algo realmente bueno, grandioso, bello. Pensemos en las leyes del lenguaje, sin las cuales no podemos desplegar el habla o la poesía. No tener ninguna ley de lenguaje sería reducirnos a algo menos que humanos, a sonidos inarticulados como los de los animales, o las leyes de un deporte, dentro de las cuales tiene sentido el despliegue de la habilidad del deportista. Y cuanto más si pensamos en la ley de Dios, que es como el cauce de nuestra libertad. Podríamos compararlo con esos ríos encajonados entre murallas de piedra que le permiten precisamente avanzar más rápido. En cambio, si no hay orillas definidas, el río se dispersa, se detiene, se empantana, se ralentiza. Dante, en una de sus cartas, dice precisamente que la libertad y la ley van juntas. Leemos en la carta número 6. La observancia de estas leyes no solo es alegre, espontánea, no solamente no constituye esclavitud, sino que a todo el que considera las cosas atentamente se presenta como la más perfecta libertad. Porque ¿a qué otra cosa llamaremos libertad sino al libre curso de la voluntad hacia la acción, facilitado por las mismas leyes a todo el que las respeta? Por lo tanto, siendo solamente libres aquellos que con gusto obedecen a las leyes, ¿cómo os consideraréis a vosotros mismos que mientras hacéis profesión de tanto respeto de la libertad, conjuráis con afrenta de las leyes universales contra el príncipe que promulga las leyes? Y Dante se está refiriendo aquí solo a las leyes naturales que el ser humano descubre por medio de su razón. Virgilio le sigue diciendo: no se han violado por nosotros los edictos eternos. Este vive, y nada me sujeta a Minos, sino que estoy en el círculo donde están los castos ojos de tu Marcia, que por lo que parece aún te ruega, santo corazón, que la tengas por tuya. En nombre de su amor, acoge nuestros deseos. Marcia fue la esposa de Catón. Durante un tiempo lo había dejado, se había casado con otro, y cuando enviudó volvió con él, y se convirtió en un modelo de esposa virtuosa. Dante, en su obra El Convivio, dice: volvió Marcia desde el principio de su viudez a Catón, así como la noble alma al inicio de los sentidos vuelve a Dios. ¿Y qué hombre terrenal fue el más afortunado por Dios que Catón? Ciertamente ninguno. Recordemos que Dante la ha ubicado a Marcia en el limbo, como aquí le dice Virgilio.
entre las almas nobles. En nombre de su amor, acoge nuestros deseos, déjanos caminar por tus 7 reinos. Le llevaré nuestro agradecimiento a ella si consientes en ser mencionado allá abajo. Virgilio parece creer que Catón necesita ser convencido para dejarlos pasar y apela al amor de Marcia. Sin embargo, como vamos a ver, Catón le dice que no es necesario ese tipo de halagos, que él le basta con que Beatriz lo haya pedido. Es decir, no es el recuerdo del amor humano de Marcia la que lo va a convencer, sino la gracia de Dios representada en el llamado de Beatriz. Por eso le responde: Marcia fue tan grata a mis ojos mientras estuve allá, dijo entonces, que cuantas gracias me pedía se las otorgaba. Ahora que habita al otro lado del tenebroso río, ya no tiene poder sobre mí, por la ley que me fue dada cuando dejé mi cuerpo. Esta ley que le fue dada tenemos que entender que es la ley de Cristo. Entre Marcia y Catón ahora media misteriosamente el hecho cristiano. Pero si una mujer del cielo te mueve y dirige, como has dicho, no son necesarios halagos. Basta que me lo pidas en nombre de ella. Ve pues, y haz que éste se ciña un junco liso y lávale el rostro, de modo que se extinga toda suciedad, pues no conviene que con los ojos nublados se presente ante el primer ministro que pertenece al paraíso. Dante tiene que ser ahora introducido casi sacramentalmente en el misterio de la humildad. Ya está arrodillado delante de Catón, pero ahora debe lavarse el rostro, lavarse los ojos y ceñirse con un junco. El junco puede hacer referencia a la soga de cáñamo, utilizada muchas veces como símbolo por los franciscanos, es decir, un símbolo de la humildad. Y efectivamente el junco como planta simbólica representa esa capacidad del alma humilde de inclinarse, de flexionarse ante el soplo de los vientos, y precisamente por eso no se quiebra, puede volver a levantarse y mantenerse erguida. Recién ahora Dante pasa a describirnos un poco más del paisaje. Aquella islita, todo a su alrededor y en la parte más baja, allí donde más le combaten las olas, cría juncos sobre el blando limo. Ninguna otra planta frondosa o resistente puede tener vida allí, porque no se doblegaría al oleaje. Después, que no sea por aquí vuestro regreso. El sol que ahora nace os mostrará mejor su vida para escalar el monte. Con esto desapareció y yo me levanté en silencio, colocándome junto a mi guía, fijando los ojos en él, que dijo: sigue mis pasos, volveremos atrás, porque desde aquí desciende esta llanura hasta el punto más bajo. Este descender, ahora guiado de nuevo por Virgilio, es también un descender a la playa de la humildad, descender al punto más bajo. El alba vencía a la aurora matutina que huía delante de ella, tanto que desde lejos advertí el movimiento de las aguas del mar. Está amaneciendo casi como un símbolo de este amanecer del alma de Dante, de esta resurrección. Caminábamos por la solitaria llanura como el hombre que vuelve a la senda perdida, y hasta que no está en ella le parece que camina en vano, como el hombre que vuelve. Dante comienza el camino hacia el paraíso y nos recuerda que todos los cristianos somos peregrinos de nuestra verdadera patria, que es Dios. Cuando estuvimos allí, donde el rocío resiste al sol y por hallarse en parte sombría se evapora lentamente, mi maestro puso suavemente ambas manos abiertas sobre la hierbecilla, y yo, que me di cuenta de su propósito, tendí hacia él mis mejillas, que habían bañado las lágrimas,
y él hizo que quedara al descubierto aquel color que el infierno me había oscurecido. Virgilio toma rocío y le lava el rostro a Dante, que a su vez ha llorado de arrepentimiento. El llanto y el rocío podrían simbolizar el arrepentimiento y la gracia de Dios. Entre las dos cosas lavan el rostro de Dante, que se ha ennegrecido al pasar por el infierno. Sin darnos cuenta, nuestro rostro ha perdido su verdadero color, su verdadera forma, su verdadera identidad. Hemos perdido la semejanza con Dios por el pecado, y solo la humildad y el arrepentimiento pueden lavar ese rostro. Si no se llora por las propias faltas, si no se experimenta algo de dolor, no hay una verdadera humildad sanadora del corazón. Por eso Dante ahora llora y esas lágrimas le limpian el rostro. Y no solamente las lágrimas, sino también el rocío, que representa la gracia salvífica de Dios. Llegamos después a la desierta playa que no vio nunca navegar sobre sus aguas a hombre alguno que fuese capaz de volver. Dice esto porque esas aguas vieron navegar a Ulises, que fue incapaz de volver. Recordemos que Ulises, en su loco vuelo, había intentado llegar a esa montaña del purgatorio, pero un turbión, un fuerte vendaval, surgió desde el purgatorio y hundió la nave. Allí me ciñó como el otro quería, y oh maravilla, cuando arrancó la humilde planta, otra renació súbitamente en el sitio donde había arrancado la anterior. Y con este símbolo del renacimiento, de la vida que resurge ahí donde ha sido cortada, Dante termina este canto que invita a la esperanza precisamente en que es posible comenzar de nuevo, que es posible reaprender el amor primero. Exactamente aquí al final, Dante vuelve a utilizar tres palabras, acque, piacque, rinacque, que son las que utilizó en el canto 26 del infierno, en el pasaje de Ulises, casi también al final del canto. De manera que Dante está explícitamente haciéndonos conectar este canto con el otro. Ulises no pudo entrar porque fue lleno de soberbia, pensando que podía conquistar por sus propias fuerzas la plenitud de lo que significa ser humano. En cambio, Dante sabe que solo puede entrar por el camino de la humildad. Y por eso con justicia Dante temía al principio de la comedia haber emprendido él un loco viaje, igual que el loco vuelo de Ulises, y sin embargo ahora se encuentra cuáles son las condiciones necesarias, espirituales, morales, para poder realizar este viaje. Este episodio final del canto primero del Purgatorio puede recordarnos a la Eneida cuando Eneas, para descender al Hades, tiene que hacer una serie de abluciones, de limpiarse, de lavarse, y entra con la rama dorada, una rama que también cuando se quiebra vuelve a crecer. Pero en este caso aquella rama dorada ha sido reemplazada por el humilde junco, casi como un símbolo de que aquello que parecía extraordinario, esa rama dorada no la podía conseguir cualquiera, era solo para unos pocos privilegiados. El mundo antiguo parece un mundo de almas de una élite, se ha vuelto en el mundo cristiano en la cosa más común, en el humilde junco, que está a la mano de todos, porque todos podemos hacer este camino. Digamos para finalizar que las tres partes de este canto, el inicio con esa apertura hacia el cielo, que nos habla de la dolceza, del zafiro oriental, la segunda parte, el encuentro con Catón, que nos habla de la libertad, y esta última parte, en la playa, que nos habla del regreso, son justamente los elementos esenciales que iluminan todo este canto del purgatorio. La dulzura, la libertad y el regreso. La dulzura de la poesía, que trata de expresar la gracia misma con que Dios acompaña al peregrino. La libertad verdadera, auténtica, que es la que se va buscando. Y finalmente el regreso
al propio hogar, simbolizado al final de este canto por el paraíso. De esta manera Dante nos ha abierto las puertas de un hermoso camino para recorrer con valentía, con esfuerzo, pero también con esperanza. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.